Vamos a empezar. Buenas tardes. Bueno, vamos a hacer la parte del capítulo de Cirugía General 3, ¿no? Que ese es el último capítulo, que es la parte de cirugía. Vamos a hacer la parte del capítulo de cirugía de tórax. Como primera parte, va a ser más o menos un promedio de 1 hora, y la segunda parte va a ser lo que es la parte de neurocirugía, patología referente a la parte neuroquirúrgica. Vamos a empezar por el traumatismo de tórax. Ustedes pueden ver la definición, ¿no? Es todo aquel traumatismo que se produce básicamente sobre la caja torácica y que va a repercutir básicamente a nivel de los pulmones, corazón, grandes vasos y estructuras del mediastino. Ustedes pueden ver en series la mortalidad puede llegar hasta un 25 a un 30% según las series, ¿no? Una mortalidad considerable. Hablar de fisiopatología del traumatismo de tórax es hablar básicamente de 3 circunstancias o patologías que van a desencadenar el cuadro trágico del paciente: la hipoxia, en la cual producida por la alteración a nivel del intercambio gaseoso; la hipercapnia, en la cual se ha producido una elevación del CO2 dentro del torrente sanguíneo; y por supuesto la hipovolemia. Con esas 2 patologías como antecedente van a producir una acidosis básicamente metabólica, ¿no? Van a ver que en nuestro medio las causas más frecuentes de accidentes de traumatismo de tórax básicamente son de tipo cerrado, y los accidentes de tránsito con las caídas ocupan el primer y segundo lugar respectivamente. ¿Cómo hacemos para manejar un paciente con un traumatismo torácico? Lo primero que tenemos que hacer es revisar de nuevo la parte de politraumatizados que revisamos en la exposición pasada. Hacer una revisión primaria, eso quiere decir que hay que aplicar el ABC del paciente. Y luego, por supuesto, hacer la reanimación respectiva, funciones vitales. Luego hacer una revisión secundaria detallada de algunas patologías que probablemente pueden pasar inadvertidas en un traumatismo torácico. Y por supuesto, los cuidados definitivos, ¿no? A qué unidades vamos a pasar o probablemente ingreses a las operaciones por un tratamiento quirúrgico definitivo. Pero vamos a hablar de estas patologías llamadas lesiones torácicas mayores. Esas lesiones torácicas mayores son lesiones que van a comprometer la vida del paciente y van a presentarte en los primeros minutos y horas de la lesión. Algunos dicen en la primera hora crítica. Probablemente si no hacemos un tratamiento o un diagnóstico respectivo, lo más seguro es que perdamos al paciente. Vamos a revisar la primera patología, que es el neumotórax. Atención. Ustedes pueden ver esta imagen en la cual hay escape de aire en forma unidireccional, ¿sí? A este nivel, más no hay salida. Por lo tanto, ¿qué va a hacer? La cantidad de aire que va a acumular va a llevar al mediastino hacia el otro lado y va a producir toda la fisiopatología de un taponamiento cardíaco. Entonces, el diagnóstico básicamente de esta lesión es clínico. ¿En qué patología se puede ver frecuentemente en neumotórax? Atención. Aquellos pacientes, por ejemplo, que han tenido traumatismos torácicos y traumatismos abdominales, muchas veces tenemos que entrar a una cirugía, una lapatomía exploradora, pero muchas veces no tomamos en consideración o la placa de tórax no evidencia neumotórax. Ingresamos con el paciente y al producir con la ventilación mecánica una ventilación positiva y al tener una lesión en el parénquima, lo que vamos a producir es aumentar este barotrauma. Y por lo tanto vamos a producir ese desplazamiento y toda esta fisiopatología de la compresión del mediastino. El paciente va a presentar dolor torácico, dificultad respiratoria, taquicardia, hipotensión, ¿okay? Va a ser como un shock cardiogénico, desviación de la tráquea, ausencia del murmullo vesicular, respiratorio unilateral y en forma tardía presentar la cianosis. ¿Qué hacemos cuando tenemos un neumotórax? Atención. Lo primero que tenemos que hacer, el objetivo es descomprimir esto en forma inmediata. La descompresión en forma inmediata tiene 2 partes. La primera es colocar una aguja de gran calibre, en este caso una aguja número 18, a nivel del segundo espacio intercostal, línea media clavicular. Colocamos y lo que hacemos es una descompresión momentánea, para luego, como tratamiento definitivo, colocar un tubo de drenaje de tórax y poder manejar este neumotórax. Atención, ¿no? Ese es el primer paso, colocar una aguja y colocar el drenaje de tórax. Con eso, ustedes van a poder manejar adecuadamente al paciente. Algo muy importante con relación al tubo de drenaje de tórax:
más o menos el 85% de los pacientes, 85% de los pacientes van a ser, si hay un traumatismo del tórax con neumotórax o hemotórax, el 85% lo vamos a manejar de esta forma. Solamente un 10% de los traumatismos cerrados van a llegar a sala de operaciones y un 15 a 20% de los traumatismos abiertos van a llegar a sala de operaciones, van a tener que hacer la toracotomía. Entonces es muy importante que ustedes sepan que la mayoría de las emergencias de traumatismos torácicos que van a necesitar descompresión o drenaje van a hacerlo a través de un tubo de tórax. Con relación al neumotórax abierto, es la segunda patología torácica mayor, básicamente se produce por grandes defectos a nivel de la pared del tórax, ¿no? Esto va a producir ¿qué? Un neumotórax abierto. ¿Qué es lo que va a pasar? Cuando este orificio mide más de 2/3 del diámetro de la tráquea, el oxígeno ya no va a ingresar por la tráquea, el oxígeno va a ingresar por el tórax. Y lo que va a hacer es acumular este aire a este nivel, y lo que va a producir es una desviación del mediastinio y todo el compromiso como si fuera un neumotórax de tensión. Básicamente va a producir dos cosas, hipoxia e hipercapnia. Y el diagnóstico que ustedes van a ver básicamente va a ser clínico, no es necesario tomar una placa. Es muy importante ustedes cuando manejen un neumotórax abierto, ¿okay?, que lo diagnostiquen y inmediatamente lo que van a hacer ustedes es colocar un vendaje estéril que va a ser fijado en 3 lados. ¿Okay? El cuarto lado lo van a dejar de esta forma abierto para que funcione como un mecanismo unidireccional, ¿no? Que lo que va a hacer es que salga el aire, pero que no regrese de nuevo a la cavidad pleural. Para luego, como segundo paso, colocar un tubo de drenaje tórax como tratamiento definitivo. Y luego, si es el orificio o el defecto en la pared torácica es muy grande, lo que tenemos que es ingresar a sala de operaciones y en forma quirúrgica, esto lo vamos a cerrar. Pero por supuesto el paciente ya tiene un tubo de drenaje tórax que con eso lo va a compensar y va a poder el paciente hacer su acción respiratoria, ¿no? La tercera patología que van a ver ustedes es el tórax inestable, llamado también bolé costal, ¿no? ¿Okay? Que consiste básicamente en movimientos paradójicos de algunos segmentos del tórax durante la inspiración al perder la rigidez de la caja torácica. Definición de un tórax inestable es la presencia de 2 trazos de fractura en 2 o más arcos costales. Por lo tanto, por ejemplo, ustedes pueden ver acá hay un segmento fracturado y acá otro segmento fracturado. Esto, cuando haga la maniobra de inspiración y expiración, no va a estar en coordinación con toda la caja torácica. Cuando hay inspiración, el paso va a hundir y la expiración va a expandirse. Por lo tanto, esto va a producir una alteración en la ventilación y por lo tanto el paciente va a presentar, por supuesto, la hipoxia, la hipercapnia y si no manejamos la acidosis. Diagnóstico es clínico, ustedes pueden ver al paciente echado en una camilla, cuando está respirando van a ver cómo la parte del tórax se hunde, ¿no? ¿Qué hacemos cuando tenemos un tórax inestable? Tenemos que dar una ventilación adecuada, oxígeno húmedo adecuado, analgesia. Estos pacientes, como tienen varias fracturas, van a quejarse mucho de dolor. Una hidratación adecuada endovenosa. Estos pacientes pueden cursar con cuadros de hipotensión, pero puede ser muy necesario un corto periodo de intubación o ventilación mecánica. Miren esta imagen. Estos pacientes, no solamente por el tórax inestable o ese segmento que se ha roto, muchas veces estos pacientes tienen compromiso del parénquima y presentan una contusión pulmonar que se va a comportar muy parecido a la fisiopatología como si fuera un cuadro neumónico. Y estos pacientes en los minutos y las horas va a comprometer su problema respiratorio. Estos pacientes no van a ventilar adecuadamente y lo mejor que es, si el dolor es muy intenso y el paciente no ventila adecuadamente, lo que tenemos que hacer es sedarlo y llevarlos a un ventilador para que ese ventilador haga la expansión respectiva, ¿ok? Y pueda compensar hasta poder manejar el cuadro de contusión pulmonar, ¿ok? Eso en relación al tórax inestable. El hemotórax masivo es otra patología que vamos a escribir. Su definición básicamente es la acumulación rápida, aproximadamente de más de 1500 cc de sangre, ¿no?, por un trauma, ya sea un trauma abierto o un trauma cerrado. Lo más frecuente que son los traumas abiertos. ¿En qué se ven? En las heridas de arma blanca o de fuego. Lo más frecuente son las heridas de arma de fuego. El diagnóstico, este paciente, como tiene más de 1500 cc, va a ser catalogado como un shock de qué tipo, de 3er grado, ¿ok? Más o menos va a perder un 30-40% de su volemia. Si hablemos de un paciente
que tiene un promedio más o menos de 5 litros y es el 30%, estamos hablando de más de 1500 cc de sangre que está en esta cavidad. Entonces, este paciente va a cursar con un shock grado 3 y va a cursar con hipotensión, ¿ok? Y por supuesto con la insuficiencia respiratoria respectiva. ¿Qué es lo que tenemos que hacer con el paciente? Reproducción de volúmenes, manejar el shock en forma de un shock hipovolémico, ¿ok? Hay que colocar un tubo de drenaje, en esta forma en el cuarto o quinto espacio intercostal, línea media, entre la línea axilar anterior y la línea axilar media, ahí en ese nivel lo colocamos, ¿ok? Miren. Y es muy importante ustedes que al inicio de coloquen el tubo de tórax tienen que medir qué cantidad de sangre va a salir. Si al momento de colocar el tubo de tórax sangra más de 1500, este paciente tiene que ingresar a sala de operaciones. Un criterio es más de 1500 al inicio o al momento, ¿ok? Estamos hablando de si un paciente tiene un promedio, una volemia de 5 litros de sangre y está sangrando más de 1500 o 2000, este paciente lo que tenemos que hacer es manejar su volemia, transfundirlo e inmediatamente ingresar a la sala de operaciones porque probablemente ese trauma o esa lesión es una lesión mayor, es un vaso muy importante. O también si colocamos el tubo de drenaje tórax, sale por ejemplo un promedio de 500, 600, 700 y en las siguientes 3 a 4 horas sale un promedio más o menos de 200 a 400 mililitros por hora. Si pasa de este volumen de 200 a 400 mililitros, estamos hablando más o menos de que este paciente va a tener que ingresar de nuevo o va a tener que ingresar a sala de operaciones, ¿ok? Es un criterio para ingresar. El drenaje, más de 200 mililitros por hora o más de 1500 cc al inicio de colocar el tubo de tórax. Son criterios para ingresar a sala de operaciones. La última patología mayor que vamos a ver en el traumatismo de tórax es el taponamiento cardíaco. Como ustedes pueden ver, se asocia, es muy frecuente a traumatismos penetrantes. Muchas veces lo van a ver ustedes por heridas de arma blanca. Si se produce por una herida de arma de fuego, probablemente el paciente va a llegar cadáver, ¿ok? Es por herida a lesión, es una lesión a nivel de este pericárdico y lo que va a producir, o miocardio, lo que va a producir es un sangrado y una acumulación de líquido, ya sea en poca cantidad a nivel de este espacio, el espacio, ¿ok? Pericárdico. Y lo que va a producir a nivel del corazón es que no va a producir, no va a ser su fisiología de sístole y diástole. Por lo tanto, se va a convertir como si fuera, se va a comportar como si fuera un shock de qué tipo? Cardiogénico. ¿Okay? El paciente va a presentar shock, va a presentar todo lo que es la tríada de Beck. El diagnóstico básicamente es clínico, ustedes saben, la tríada de Beck, pero a veces no siempre se cumple al inicio del cuadro. Cuando el cuadro se instala definitivamente y es severo, esta tríada sí se va a presentar en casi todos los pacientes. ¿En qué consiste la tríada de Beck? Hipotensión, ruidos cardíacos disminuidos e ingurgitación yugular. También suele existir también pulso paradójico. ¿Cómo se va a ver nosotros cuando lo monitoricemos en el electrocardiograma? Alteración del segmento S-TOD o la onda T. O también vamos a ver complejos QRS muy pequeños. ¿Ok? La confirmación, el examen que tiene mayor sensibilidad y especificidad para taponamiento cardíaco es ecocardiograma. El gran problema, doctores, es que ecocardiogramas son pocos los lugares de emergencia en el Perú que tienen ecocardiograma de guardia o tienen el equipo o un cardiólogo de guardia. Normalmente los ecocardios lo hacen los cardiólogos. Entonces, esto puede ser diagnosticado por una ecografía simple, haciendo un ecofaz. Acuérdense de la clase pasada, hablamos del ecofaz. Esa ecografía que veía el líquido libre en los 5 espacios dentro de nuestra cavidad. El espacio Morrison, ¿qué más? Fosas esplénicas, parieto derecho-izquierdo y fondo de saco de Douglas en la mujer o espacio recto vesical en el hombre. Esos son los lugares que busca el ecofaz. ¿Okay? Pero también había un quinto lugar que era a nivel del saco pericárdico. De repente hacemos una ecografía y vamos a ver, por ejemplo, la presencia de líquido. Este es un ecocardio, pues definitivamente podemos ver las aurículas y los ventrículos, ¿no? Pero vamos a ver este espacio lleno de sangre en la ecografía, en el ecofaz, y vamos a dar un diagnóstico de taponamiento cardíaco. Cuando tenemos ese taponamiento y tenemos toda la clínica, ¿okay? El tratamiento que está indicado en este paciente es hacer una pericardiocentesis. Y ese es un procedimiento que la mayoría de los médicos de emergencia deben saber. Es un procedimiento diagnóstico y terapéutico, entre comillas, ¿ok? Porque lo que hace básicamente es con una aguja, lo que hacemos es comprimir. Por supuesto tenemos que tener un electrocardiograma a la mano, porque cuando
vamos a pinchar el pericardio, vamos a tener alteraciones a nivel del segmento ST y la onda T se va a alterar. Entonces, ingresamos la aguja en un ángulo de 30 grados por el apéndice sifoides y aspiramos el líquido que hay en esta cavidad. Si es positivo, definitivamente vamos a encontrar líquido hemático, sangre, en nuestra punción. Le digo que entre comillas es terapéutico porque esto solamente va a solucionar el problema en forma momentánea. ¿Por qué? Porque todo paciente que tiene una pericardiocentesis positiva requiere una toracotomía abierta y revisión del corazón. ¿Por qué? No sabemos si la lesión es toda sangrado, pero no sabemos qué tipo de lesión es. Si está sangrando el pericardio o está sangrando el miocardio. Entonces, si este paciente no lo manejamos, a los minutos o a la hora va a presentar de nuevo un shock de qué tipo cardiogénico. Y de nuevo hay que hacer la pericardiocentesis. Entonces, el paciente es positiva, inmediatamente tenemos que ingresar a la sala para revisar qué estructuras o el pericardio o el miocardio están lesionadas. ¿Okay? No se olviden de la tríade B, que eso es muy frecuente pregunta de examen. Luego hemos hecho la revisión primaria. Todas estas lesiones, hemos hablado de lesiones torácicas mayores, deben ser diagnosticadas en la revisión primaria y en su reanimación. ¿En qué parte deben ser revisadas? Cuando hacemos el AB. En el AB tenemos que, incluso no vamos a pasar a C, en el AB es donde se diagnostica todas estas lesiones, ¿ok? Que hemos dicho anteriormente. Y cuando pasemos a la revisión secundaria, ustedes saben que es la revisión detallada de pies, de cabeza a pies, ¿ok? De todo lo que son los sistemas, ya sea respiratorio, cardíaco, digestivo, extremidades. Y en esta revisión secundaria, en donde muchas veces hay lesiones que son pequeñas, pasan inadvertidas, pero si no las manejamos van a ser letales. Un neumotórax simple, un hemotórax, una contusión pulmonar, lesiones del árbol traqueobronquial, lesiones cardíacas cerradas, ruptura traumática de la aorta, lesiones traumáticas del diafragma o lesiones que atraviesan el mediastino. Entonces es muy importante cuando ustedes evalúen los pacientes y hagan la revisión secundaria, hagan un buen examen físico. Y por supuesto tienen que pedir los exámenes auxiliares de acuerdo a los hallazgos que ustedes se encuentren en esta revisión secundaria. Vamos a hacer la siguiente pregunta. En el taponamiento cardíaco agudo se presenta la tríade B constituida por pulso paradójico, ingurgitación yugular y ritmo de galope. Elevación de la presión venosa, disminución de la presión arterial, corazón pequeño y quieto. Hepatomegalia, soplo sistólico, mesocárdico o impulso ventricular derecho. Frote pericardio, cardiomegalia y moderada hipertensión arterial. Disnea, dolor precordial y hepatomegalia. Si ustedes pueden observar, las tres alternativas tienen hepatomegalia. Las alternativas que están acá, esta hepatomegalia y esta hepatomegalia. Y lo otro que va a hacer es cardiomegalia con hipertensión. Ya con estos criterios, estos tres están excluidas. Nos quedamos con las dos primeras. Ahora, ingurgitación yugular tiene el paciente, ritmo de galope tiene, no, pulso paradojal sí tiene, pero este ritmo de galope no tiene. Por lo tanto, por exclusión nos quedamos con esta. Elevación de la presión venosa central, que significa una ingurgitación yugular, ¿ok? Disminución de la presión arterial, la hipotensión. Esta afirmación sí es, entre comillas, con corazón pequeño y quieto, ¿no? Debería ser ruidos cardíacos disminuidos, ¿no? Y corazón pequeño y quieto debe ser por la compresión. Entonces, la alternativa correcta es la letra B. ¿Cuál es el mejor tratamiento en el caso de unas heridas penetrantes del corazón? ¿Se acuerdan de la última diapositiva que conversamos de pericardiocentesis? Muy bien. Tratamiento conservador hasta elevar la PVC. Balón intragástrico. Tiene que ver algo el balón intragástrico en el manejo. Pericardiocentesis. ¿Ok? Drenaje torácico o cirugía inmediata. ¿Cuál es el mejor tratamiento en caso de heridas penetrantes del corazón? Ya hemos dicho, la pericardiocentesis, ¿qué cosa es? Diagnóstica y terapéuticas momentáneamente, no es un tratamiento definitivo. ¿Cuál es el tratamiento definitivo en un paciente que tiene una lesión cardíaca? En trauma es entrar a sala de operaciones y hacer una toracotomía. Entonces, la alternativa es cirugía inmediata. Muy bien. Ante la sospecha de un paciente que presenta un trauma cardíaco y se encuentra hemodinamicamente estable, señale el procedimiento o examen auxiliar que no realizaría usted. El paciente está hemodinamicamente estable, tiene un trauma cardíaco. ¿Le harían pericardiocentesis? Habiendo otros exámenes como un ecofaz, ¿ok? No harían pericardiocentesis. El electrocardiograma le harían a un paciente que tiene un trauma cardíaco, definitivamente tiene que monitorizarlo, ¿no?
¿Recuerdan las alteraciones que decíamos en los complejos QRS, en el segmento ST y en la onda T? Dosaje de troponinas, sí, muchas veces por la isquemia que hacen. Radiografía de tórax, sí, es importante descartarlo que también no esté cursando con un neumotórax. Ecocardiograma es el gold estándar para lesiones, ¿no?, a nivel de trauma cardíaco. Entonces, ¿cuál es la alternativa que ustedes, la examen auxiliar que no harían? Pericardio, centesis, ¿ok? Paciente varón de 38 años de edad, es un caso clínico, acude a urgencia hasta sufrir una herida por arma blanca a nivel del emitoras derecho. Octavo espacio intercostal. Su presión arterial, miren, está estable, 120,60. Frecuencia cardíaca 92, frecuencia respiratoria 22. A la auscultación del emitoras derecho se demuestra disminución de los ruidos respiratorios y la percusión del emitoras demuestra un timpanismo, o sea, gran cantidad de aire. ¿Cuál es la mejor conducta a seguir? ¿Le harían un ataque de tórax al paciente? Creo que la primera opción es hacerle una radiografía de tórax, ¿no? Toracotomía de urgencia, ¿le abrieran el tórax? Para nada, ¿no? La toracotomía de urgencia se hace cuando el paciente tiene un problema de un trauma que le produce un paro cardíaco y lo que hace básicamente es el masaje directo del corazón. Esa es la toracotomía de urgencia. Observación clínica. Radiografía simple de tórax y según el hallazgo colocación de drenaje pleural o ingreso a UCI. ¿Ok? ¿Cuál es la mejor conducta a seguir? Yo creo que a ustedes, si el paciente está hemodinamicamente estable, ligeramente taquicárdico, pero no está tan polineico. ¿Una frecuencia respiratoria cuánto tiene? 22 por minuto. Eso es un paciente estable. ¿Qué lo podríamos llevar? Llevarle a rayos X, tomarle su placa de tórax, ¿no? Y por supuesto, lo que vamos a confirmar que tenga un neumotórax y la colocación de un tubo de drenaje torácico. La alternativa correcta es la letra D. Paciente de 30 años de edad que presenta tos, disnea y cianosis. Al examen está hipotenso, está taquicárdico, satura 95%, en el emitoras izquierdo, hipersonoridad y ausencia de murmullo vesicular. ¿Cuál sería la actitud inmediata? ¿Insertar una aguja gruesa en el espacio pleural? ¿Traqueostomía? Para nada. ¿Toracotomía? ¿Lo abrirían de frente? No. Acuérdense que la primera opción que te pueden hacer es colocar un drenaje tórax. ¿Drenaje torácico a este paciente? Pero miren, está hipotenso y está taquicárdico. Y miren cuánto satura, 65%. O colocar una vía endovenosa. Vía endovenosa definitivamente tienen que colocarlo, pero no sería la actitud, no sería una actitud que podría mejorar al paciente al momento. Drenaje torácico, hasta que ustedes le pidan, ¿saben cuánto demora un drenaje torácico? Más o menos un promedio de 3 a 5 minutos. Su enfermera tiene que traer el equipo y ustedes tienen que preparar todo para colocarlo. Y este paciente, miren, se está comportando con un problema a nivel de mediastino probablemente, con hipersonidad y ausencia. Este paciente probablemente, ¿qué diagnóstico tiene? Un neumotórax a tensión. Y la primera opción de neumotórax a tensión, ¿cuál es? Es descompresión, colocar una aguja gruesa en el espacio pleural. ¿Ok? Bueno, el segundo tema a hablar con relación a cirugía de tórax y vascular, vamos a hablar sobre las enfermedades vasculares periféricas, problemas venosos de miembros inferiores, las famosas varices. Y vamos a hablar de un término de insuficiencia venosa crónica. Es la definición dice, es la relativa dificultad para el retorno venoso hacia el corazón. Es decir, va a haber un desequilibrio de dos fuerzas. Una fuerza que favorece el retorno, las centrípetos, y otra fuerza que lo dificulta, centrífugos. Si vemos un esquema, hay fuerzas que lo que hacen es llevar la sangre hacia el corazón. Miren, la presión sanguínea capilar, las válvulas, contracciones musculares, los movimientos respiratorios. Pero hay fuerzas que también van a hacer que esto no se cumpla. Aumento de presión venosa, la fuerza de la gravedad y la viscosidad de la sangre. Cuando esto está en equilibrio, cuando hay alteración en este equilibrio, definitivamente vamos a ver los problemas de insuficiencia venosa. Esto ocurre en las extremidades, cuando vemos en las extremidades inferiores, básicamente hay una reacción normal de los fluidos perivasculares, produciéndose un acúmulo de agua y iones, o sea, en el espacio intersticial que rodea los capilares y linfáticos. El paciente va a cursar con un cuadro de edemas. Más o menos un 5 a 10% de la población, miren, es frecuente que tenga insuficiencia venosa crónica, pero si valoramos al examen físico la presencia de varices, aproximadamente pueden llegar hasta un 40% de los pacientes. ¿Cuáles son las causas más frecuentes de esta insuficiencia venosa crónica? Embarazo, exposición al calor,
factores hereditarios, anticonceptivos, obesidad, ¿no? Permanecer de pie o sentado durante largos periodos de tiempo, ¿no? Son causas que nos pueden condicionar esto. Es muy importante repasar el drenaje venoso superficial y el drenaje venoso profundo. Si hablamos de drenaje venoso superficial, ustedes van a ver las dos venas más importantes, la vena safena interna y la vena safena externa. ¿Ok? Miren, la safena interna se convierte en tibiales, de perforantes pasa a tibiales y luego se convierte en safena interna, ¿no? Y todo lo que es la safena externa. Eso es con relación al drenaje superficial, y al drenaje venoso profundo está en relación a las venas que acompañan a las arterias importantes, la vena femoral, la vena poplitea, ¿no? Clasificación. Van a ver una clasificación de acuerdo a la etiopatogenia, de acuerdo a su morfología y de acuerdo a su topografía. Si vamos con relación a las causas primarias, su morfología van a ser venas dilatadas en formas cilíndricas y más se relacionan con insuficiencia de la safena interna. Si vemos de causas secundarias como son las displasias, las fístulas arteriovenosas, las posflevíticas, son formas de varículas, formas también saculares, y básicamente están comprometidas la insuficiencia de la safena externa y la insuficiencia de las comunicantes. Si vemos, por ejemplo, con relación a la etiopatogenia, miren este cuadro. Las causas primarias es un 90%, ¿ok? Y las causas secundarias solamente es un 10%. Es un factor muy importante de la herencia, ¿ok? Que hay básicamente alteraciones en las válvulas y en la pared venosa. Distrofia con todas estas alteraciones que ustedes pueden ver. Hay también involución senil tisular, hipotonía muscular, patología ortopédica, obesidad y pedestación, ¿no? Y con relación a las secundarias, las varices posflevíticas, las formaciones arterios-venosas, las compresiones abdominopelvianas y las fístulas arteriovenosas, ¿no? Pues de congénitas o adquiridas. Esas son las causas secundarias que nos pueden producir el cuadro de insuficiencia venosa. ¿De qué tipo? Crónica. Ustedes pueden ver esta imagen, muchos relacionadas con las válvulas. Miren las válvulas de esta forma que tienen, y a la hora que hace de esta forma, la sangre sube, pero a la hora que va a torcer, estas válvulas se cierran y hacen que no regrese la sangre. Pero si esta vena se dilata, miren, estas válvulas ya no van a funcionar adecuadamente, y si se cierran, miren, no van a producir la permeabilidad y la sangre va a regresar. Ustedes pueden ver el flujo normal, pero cuando se dilata, miren, estas válvulas definitivamente se alteran. Cuadro clínico. En esta tabla ustedes ven las características que va a presentar un paciente. Va a presentar dolor, ¿no? Con sensación de pesadez. Va a presentar calambres, pruritos, ¿no? Edemas, que ya hemos hablado. Alteraciones cutáneas. ¿Han visto la piel de los pacientes que tienen la insuficiencia venosa crónica? ¿No? Eczemas, dermatocelulitis. Va a presentar ulceraciones, las úlceras, famosas úlceras varicosas. Y va a tener también varicoflebitis, ¿no? Al examen físico, ¿cómo ustedes evalúan a un paciente que tiene insuficiencia venosa crónica? A la inspección, lo que van a hacer al paciente es colocarlo de pie, y por supuesto a la hora que se para el paciente van a ver la dilatación de las venas. A la palpación, definitivamente van a palpar ustedes todas esas dilataciones, ¿no? Y por supuesto van a ver, van a comprobar alteraciones a nivel de la piel, ¿no? A nivel de los planos aponeuróticos. Luego de hacer una inspección y palpación de estas patologías, ustedes pueden hacer pruebas funcionales. Esas pruebas funcionales lo que hacen es diagnosticar aproximadamente qué estructura anatómica está alterada, o las safenas externas, la safena interna, o las perforantes, o las venas profundas. Y por ejemplo, hacemos la maniobra de Brodick-Trendelenburg. Básicamente esta maniobra sirve para explorar la insuficiencia ostial de la safena interna, ¿no? Y verificar si son suficientes o no suficientes las válvulas de los ramos perforantes. Entonces, esta maniobra lo que evalúa básicamente es la drenaje de la safena interna y sus perforantes. Con relación a la prueba de PAC, se hace la exploración básicamente con esta prueba si hay alteración a nivel de las venas perforantes, si son insuficientes, ¿no? Esta prueba se ejecuta colocando múltiples torniquetes que van soltando progresivamente, y van a ver cómo estas venas, a la hora que suelten los torniquetes, se van dilatando en forma paulatina. La prueba de Vertex, ¿no? Que básicamente lo que evalúa es el estado de la circulación profunda, ¿ok? Y se verifica haciéndolo al paciente marchar, y luego de haber colocado un torniquete apretado en la raíz del muslo, y va a ver que el paciente, a la hora que coloca y va a comenzar a deambular, va a presentar dolor, ¿ok? Y esta prueba se realiza como una prueba positiva, ¿no? De lo contrario, ¿no? Si en caso el paciente lo coloca con torniquete y comienza a deambular y no presenta dolor, definitivamente esta prueba es negativa.
Entonces son las 3 pruebas importantes para evaluar el sistema superficial de drenaje superficial y de drenaje profundo. Diagnóstico. Pueden ver todas estas pruebas que ustedes están en la diapositiva, desde un simple Doppler. Vamos a ver un ecodoppler, pletismografía y la flebografía. Hablemos de los más importantes. El Doppler, básicamente, ¿qué valora el Doppler? El estado de permeabilidad y valvulación de los sectores venosos, ¿ok? Mientras que el ecodoppler va a evaluar, aparte de la permeabilidad, va a ver las alteraciones morfológicas y hemodinámicas de este drenaje, ya sea drenaje superficial y drenaje profundo. Es uno de los exámenes que más usamos actualmente para diagnosticar insuficiencia venosa, ya sea superficial o profundo. La pletismografía, ¿no? Básicamente ve cambios en el volumen de las extremidades, valorando básicamente la velocidad de llenado y vacío del sistema venoso profundo. Y la flebografía, que significa hacer una radiografía con sustancia de contraste a nivel del drenaje venoso, y como ustedes van a poder ver, se va a dibujar a nivel de los miembros inferiores toda la dilatación de las venas, aplicando una sustancia de contraste. ¿Okay? Es un examen muy importante para más o menos planear qué tipo de cirugía se va a hacer en este tipo de paciente. Son 4 los pilares básicos para el manejo de un paciente que tiene insuficiencia venosa crónica. Ustedes ponen las medidas higiénico-dietéticas, corregir los factores que ya hemos hablado, ¿no? Obesidad, estreñimiento, hacer ejercicios aeróbicos, cuidado de la piel, ¿okay? Hidratando la piel en forma adecuada, fármacos venosos que tienen 2 funciones básicamente: disminuir la permeabilidad capilar y aumentar la resistencia a la pared venosa. Todos estos medicamentos que están aplicándose, la exina es muy usada actualmente, ¿no? Y otros también, por ejemplo, para favorecer la resolución del transudado. ¿Qué significa? Manejar el edema que presenta el paciente. ¿Y qué usamos? Desde mellitos, que es una hierba, y los otros diuréticos ahorradores de potasio, ¿no? El otro tratamiento que tenemos es la febroesclerosis, que lo que hacemos es inyectar a nivel de las venas que están dilatadas, en esas venas, básicamente las venas superficiales, aplicar sustancias esclerosantes, que lo que van a hacer es disolver algunas presencias de algunos coágulos, ¿no? que producen esa obstrucción. Y la última opción que tenemos es la cirugía, ¿no? que es el tratamiento definitivo de la insuficiencia venosa crónica, ¿no? Acá hay un fluxograma, que lo que hacemos básicamente es, con relación a las venas varicosas primarias, un examen clínico, ¿okay? Hacemos un Doppler y el examen clínico, y vamos a ver si la unión safeno-femoral y la unión safeno-poplitea hay competencia o incompetencia. Hacemos una ecografía bidireccional. Si hay, por ejemplo, un tronco anormal, lo que hacemos es una flebectomía, ¿okay? O hacemos una flebectomía de todo lo que es la vena safena externa. O sea, sacamos toda la vena safena externa y las colaterales lo que hacemos es ligarla. ¿Okay? Y estos son, por ejemplo, cuando son competentes, solamente hacemos ligadura de las perforantes y reducción en gancho venoso. O sea, ligamos solamente las perforantes, más no sacamos la vena diáfana, la safena externa, no la hacemos la resección, ¿no? Antes de pasar, es bueno comentar que actualmente ya hay otras técnicas, ¿no? Otras técnicas que son menos invasivas, como el uso, por ejemplo, del infrarrojo o láser, que lo que hacen es colocar una cánula a nivel de esta vena, y lo que hacen es las colaterales de esta vena, ya sea la vena safena superficial, la vena safena externa o interna, lo que hacen es ocluirla, cerrar las colaterales, y por lo tanto cerrar las colaterales van a solucionar este problema de esas venas que están dilatadas o varicosadas que dicen. Muy bien, pregunta. En el examen físico de un paciente con varices en miembros inferiores, la prueba clínica que indica la existencia de obstrucción del sistema venoso profundo como causa de varices secundarias se llama la prueba de... ¿Cuál es? Ahí estaba ya, eso lo hemos comentado, ¿no? La otra patología interesante, que es poco frecuente, pero cuando se presenta es una patología mortal para el paciente, son los aneurismas de la aorta torácica. ¿Cómo definimos un aneurisma de la aorta torácica? Se define como una dilatación localizada que se produce básicamente por una debilidad de la pared de la arteria. Es la 13ª causa de muerte en los países desarrollados
Y la aorta antiguamente se consideraba solamente como una estructura tubular que lo que hacía era llevar la sangre, ¿ok?, desde el corazón hacia las extremidades, pero actualmente ya se considera como un órgano. ¿Por qué? Porque produce hormonas, regula la presión arterial, ¿ok?, produce sustancias como son nitritos, óxido nítrico, que lo que hacen básicamente es actuar a todo el torrente sanguíneo. Entonces, actualmente se la considera a la aorta como un órgano. ¿Cuáles son los factores de riesgo que se asocian a un aneurisma de la aorta torácica? El tabaquismo, la hipertensión, la arteriosclerosis, que es uno de los factores más importantes, ya sea coronaria, renal, cerebral, periférica y miembros inferiores, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, el EPOC, así como defectos genéticos del tejido conjuntivo. Miren, en una serie de casos de pacientes, de más de 1.073 pacientes, básicamente la etiología de los aneurismas de la aorta torácica, el 73.3% fue una degradación de la capa media, ¿ok? Luego vino la disección, el síndrome de Marfan, causas infecciosas en cuarto lugar, arteritis de Takayasu y síndrome de Ehlers-Danlos. Si ustedes pueden ver, con relación a la clasificación, la aneurismas se pueden localizar en las tres porciones importantes: la aorta ascendente, el callado aórtico y la aorta descendente. Ustedes pueden ver la aorta ascendente, callado aórtico y la aorta descendente. En estos tres lugares se puede localizar estos aneurismas. Miren, hay patologías que se asocian con dilataciones de la aorta, de degeneración cística y idiopática de la capa media, como hablamos anteriormente, degenerativa la arteriosclerosis en primer lugar, y enfermedades genéticas, síndrome de Marfan, síndrome de Ehlers-Danlos que hablamos, la enfermedad familiar dilatante de la aorta, las infecciones que hablamos también, lupus, trauma, ¿no?, que también se puede presentar estas aneurismas. Estos aneurismas básicamente muchas veces son asintomáticos, por lo que en forma casual el médico lo puede diagnosticar al paciente. Muchas veces sacamos una placa de tórax y vemos una aorta elongada, o hacemos un TAC de tórax de control y lo que vemos ahí es una imagen de un aneurisma, una dilatación. Pero cuando esos aneurismas comienzan a crecer, ¿ok?, y pueden desarrollar ya síntomas debido básicamente a la compresión extrínseca de estructuras vecinas. Básicamente va a presentar el cuadro de dolor en la espalda, generalmente interescapular, y cuando el aneurisma es a nivel de la aorta descendente, largo y compromete el hiato diafragmático, va a presentar el paciente dolor a nivel del epigastrio y la mitad de la espalda, ¿no? Muchas veces el dolor se va a comparar, refieren con un dolor precordial, y es donde tenemos que hacer el diagnóstico diferencial para no equivocarnos, ¿no? Una radiografía simple de tórax nos puede hacer presumir el diagnóstico, mas no es un buen método que tenga sensible especificidad. La tomografía y resonancia magnética son métodos actualmente que nos han ayudado a diagnosticar de forma más frecuente estos aneurismas, pero actualmente el mejor examen para diagnosticar un aneurisma es la angiotomografía. Es la reconstrucción tridimensional que ofrece la TAC tridimensional en 3D, ¿no?, que ofrece numerosas ventajas. Básicamente lo que va a ver son los cambios de tamaño, no solo en el plano transversal, sino en el plano longitudinal. ¿Cómo podemos ver? Miren, acá hay un aneurisma de la aorta ascendente, callado, miren, y la aorta descendente. Esto, como ustedes lo pueden rotar, pueden tomar medidas exactas, miren. Acá hay un aneurisma justo a nivel de callado aórtico, miren, y otro aneurisma, miren, a nivel de la aorta descendente. Tratamiento, ¿no? Existen, dentro del tratamiento hay dos principales formas de tratar estos aneurismas, ¿no? La primera opción que tenemos es la opción clásica, la quirúrgica, ¿no?, que ahí reporta mortalidades cuando los aneurismas no están rotos, ¿ok?, un éxito más o menos menor de, o una mortalidad, disculpen, más o menos menos del 5%, pero cuando ya los aneurismas están disecándose, esta mortalidad puede subir hasta un 15%, ¿ok? ¿Qué es lo que consiste en la primera opción quirúrgica, la clásica? Es resecar lo que es el aneurisma y colocar un injerto. Eso lo vamos a ver en la diapositiva siguiente, ¿no? Y la segunda opción que actualmente está entrando en boga, y ya hay muchos reportes, ¿no?, es la colocación de un injerto interno autoexpandible en la zona del aneurisma, ¿ok? Estos, por supuesto, tienen dando buenos resultados con relación a los aneurismas en la aorta descendente. Miren,
Ustedes pueden ver el corazón, es la figura clásica, ¿no?, de un aneurisma de la aorta ascendente. Lo que hacemos es resecar el segmento, en este caso también la válvula, y lo que hacemos es colocar una prótesis, un injerto, o una prótesis, y lo que hacemos es solucionar el problema de este aneurisma. Miren, otro injerto, ¿ok? Miren, este justo es el injerto, mira, a nivel callado. Definitivamente, actualmente estos son los nuevos enfoques, ¿no?, con la colocación de injertos endovasculares. ¿Qué consiste? Colocar pequeños stents autoexpandibles, que lo que hacemos es colocarlos por radiología intervencionista, miren, a nivel del aneurisma. En este caso, esto da buenos resultados con relación a aneurismas de este tipo, de la aorta descendente. ¿Ok? Miren, esta imagen grande de un aneurisma dilatado, y lo que hacemos es colocarle un stent. Y miren, en forma parcial hemos solucionado en forma el problema, ¿no? Actualmente son los tratamientos que están en boga. Este tratamiento en aneurismas no rotos, acuérdense, tienen menos del 5% de complicaciones, ¿no? Ahora, muchas veces no todos los aneurismas, por si acaso, se pueden solucionar con injertos endovasculares. Miren, quiero hacerle este cuadro, revisar este cuadro. Ustedes pueden ver las complicaciones. Dice que más o menos el promedio, cuando hablamos de un aneurisma dilatado, o un gran aneurisma, por ejemplo, con relación a la aorta ascendente, son aneurismas que tienen más de 5 o 6 centímetros. Y con relación a la aorta descendente, aneurismas que tienen más de 6 a 7 centímetros. Pero si ustedes pueden ver cuando son grandes aneurismas, como les comentaba, más de 5 o 6 centímetros, miren cómo están las complicaciones. En forma exponencial se elevan. Menos 10% cuando tienen este tamaño, y cuando llegan 5 a 6 centímetros, miren, las complicaciones llegan a más de un 30%. Y si ustedes ven con relación a la aorta descendente, miren esas complicaciones. 3, 4, y cuando llega a 6 centímetros, miren, en forma exponencial pueden llegar hasta más de 40%. ¿Ok? Entonces, dicen, un aneurisma diagnosticado es un aneurisma operado. El promedio, más o menos, de sobrevida de los pacientes con aneurismas de más de 5 años es de un 19%. O sea, los pacientes que no tratamos los aneurismas dentro de los primeros 5 años, probablemente solo un 20% van a sobrevivir, un 80% van a fallecer. La mortalidad es, si el paciente no lo manejamos, es al 100%. ¿Sí? Más de 5 o 6 años probablemente el paciente va a fallecer. Si es que no hay compromisos anteriores o factores que hacen que ese aneurisma llegue antes de los 5 años a complicarse, ¿no? Entonces, esta es una gráfica de complicaciones con relación al tamaño, ¿no? 5 a 6, aorta ascendente, de 6 a 7, aorta descendente. El otro punto a tocar, vamos a ver sobre el nódulo tiroideo, ¿no? Es una enfermedad muy frecuente. Es una patología que muchas veces el paciente en forma sintomática llega a la consulta y nosotros a la inspección física, en relación que hacemos a la inspección del cuello, ustedes saben que lo que hacemos al paciente es palpamos el cuello, hacemos que el paciente trague saliva y vamos a palpar unas nodulaciones o un aumento de la glándula tiroides. Y muchas veces puede relacionar con esta patología, con el tiroideo. Miren, es una enfermedad muy común. En Estados Unidos aproximadamente se diagnostican 265.000 nuevos casos al año. En un estudio prospectivo se estimó que el riesgo de desarrollar un aneurisma tiroideo, un nódulo tiroideo, puede llegar hasta de un 5 a 10%. Y lo que predomina básicamente son las mujeres, el sexo femenino. Con relación al sexo masculino, la mayoría de los nódulos tiroideos benignos son femeninos. Pero si diagnosticamos un nódulo tiroideo en un varón, la probabilidad de que sea maligno es alta. Es un factor de riesgo, ¿no?, que sea varón y tenga un nódulo. Miren, si nosotros tenemos la glándula tiroides aumentada de tamaño, hay que pensar en un bocio difuso, que no vamos a palpar, no vamos a ver en forma difusa el aumento de la glándula, un bocio uninodular con un nódulo dominante, o un bocio multinodular sin nódulo o con un nódulo dominante. Como ustedes pueden ver en esta diapositiva, la pregunta crítica es ¿cuándo un nódulo es maligno? ¿Okay? Y eso es lo importante del diagnóstico. Básicamente estos nódulos con relación a cuadros clínicos básicamente son asintomáticos, ¿no? Muchas veces, como ustedes pueden ver, el paciente o el cirujano lo descubre. Hay factores que incrementan el riesgo de que sea maligno. Incluyen
pacientes que han sufrido irradiación previa de la cabeza del cuello, pacientes con un crecimiento rápido de ese nódulo, cuando hay síntomas de compresión o invasión, que son los síntomas de disfagia, disfonía o hemoptisis, que sean de sexo masculino, ya lo mencionamos, con relación a los nódulos malignos, ¿no? Sea masculino, dolor de moderada intensidad y que el nódulo sea en pacientes menores de 20 años o mayores de 60 años, ¿no? O historia familiar de cáncer de tiroides. Son los factores que agravan el diagnóstico. Los exámenes de laboratorio básicamente son esenciales para la evaluación de este nódulo tiroideo. Con relación a los exámenes de sangre, básicamente lo más importante es el diagnóstico de la TSH, que va a estar elevada. Y si hacemos dosajes de calcitonina, vamos a ver que es un buen factor predictor de neoplasia maligna de este nódulo que estamos estudiando. Con relación a exámenes de imágenes, van a ver estos exámenes, miren, gamografía, tomografía, resonancia magnética, ¿no? Ustedes pueden ver, por ejemplo, con relación a la gamografía, su sensibilidad de gamografía para detectar nódulos es de 89 a 93%, pero su especificidad es muy baja, solamente un 5%. La tomografía y resonancia son buenos exámenes auxiliares, pero hay problemas en la detección de nódulos menores de 3 a 4 milímetros. Muchas veces pasan desapercibidos. Pero sí es importante estos dos exámenes cuando hay presencia de invasión extraglandular o compromiso de base de cuello, cuando hay otros nódulos adyacentes a la glándula tiroides. El mejor método diagnóstico para un nódulo tiroideo, que es el gold estándar, es la ecografía, la ultrasonografía. Es el método definitivamente más útil. Eso sí, tenemos que tener un transductor de frecuencia de 7 a 10 Hz, que puede detectar nódulos sólidos de 3 a 4 milímetros de tamaño, pequeños, y nódulos quísticos de hasta 2 milímetros de diámetro. Miren, su sensibilidad preoperatoria fue de 86.5% en los pacientes con neoplasias no folicular y un 12.2% en pacientes con neoplasia folicular. Y su especificidad llega hasta un 82 y 98% respectivamente, ya sea no folicular o neoplasia folicular. ¿Okay? Tiene muy buena sensibilidad y especificidad para diagnosticar este tipo de nódulos. Hay signos ecográficos sugestivos de malignidad. Un nódulo tiroideo benigno es un nódulo que tiene una característica. Quien tiene alrededor es un nódulo que tiene una membrana, que ustedes la pueden ver en una ecografía con la imagen de una diana o de una dona. ¿Okay? Pero cuando este signo de diana en ese nódulo está ausente, cuando este nódulo es sólido o con hipocogenicidad, con estructuras heterogéneas, con un margen irregular, calcificaciones finas o presencia de extensión extraglandular, otros nódulos fuera de la glándula tiroides, son signos de que probablemente este nódulo sea maligno. ¿Okay? Y cuando tenemos un nódulo de este tipo, definitivamente el mejor examen para confirmar es una biopsia por aspiración con aguja fina. Miren, este es el mejor método, ¿no?, para poder diagnosticar un cáncer en un nódulo. Miren, su sensibilidad puede llegar de un 65 a 100%, pero su especificidad puede llegar de un 70 a un 100%. Es un muy buen examen para confirmar el diagnóstico. Con relación al tratamiento de este nódulo tiroideo, si tenemos un nódulo tiroideo y bocio multinodular simple, hay tres alternativas: o la cirugía, supresión con levotirosina, o el aplicar sustancias radioactivas como radioyodo. O si tenemos un adenoma o un bocio multinodular tóxico, básicamente lo que tenemos que hacer es tratar de que el paciente llegar a ser eutiroideo, es lo ideal, ¿ok? Y luego aplicar las alternativas terapéuticas que son aplicar yodo radiactivo o hacer una cirugía. Miren, acá hay un fluxograma interesante. Si tenemos un paciente, un nódulo tiroideo y un paciente eutiroideo, básicamente lo que hacemos es confirmación ecográfica y hacemos una aspiración con aguja fina. Si es benigno este nódulo, ¿qué hacemos? Supresión con levotirosina y continuamos el tratamiento de acuerdo y con seguimiento clínico. Podemos repetir cada 6 meses a un año, ¿ya? Para seguir confirmando el diagnóstico, pero si este nódulo es benigno y tiene factores clínicos pobres, como por ejemplo las que le hemos dicho ya: edad, radiación, historia familiar, dolor, signos de compresión sexo masculino, nódulo de más de 4 milímetros, rápido crecimiento, este paciente tiene que pasar a una cirugía. ¿Ok? Si, por ejemplo, si el nódulo, por ejemplo, es benigno y no tiene estos factores, podemos hacer un seguimiento clínico ecográfico también, ¿no? Si es maligno, sospechoso, definitivamente es
tratamiento quirúrgico candidato. Ahora, si tenemos aguja fina y no hay diagnóstico, porque sí hay más o menos un 5 o 10% de estos pacientes que la aguja fina sale como inespecífico el resultado, hay que repetir con una ecografía esta aspiración con aguja fina, aproximadamente cada 3 a 6 hasta 24 meses. Sin diagnóstico nuevamente, hay que reevaluar al paciente. Si tiene factores clínicos pobres, los que ya hemos hablado, pasa a cirugía, o lo que hacemos es un seguimiento y hacemos aspiración con aguja fina, con ultrasonografía, hemos dicho, cada 6, cada 12, cada 24 meses al paciente, ¿no? Progresivamente. Hasta el promedio más o menos de seguimiento, lo ideal es hasta 2 años, para que nos pueda indicar si ese nódulo no es maligno, ¿no? Ustedes pueden ver si un nódulo es maligno, lo que tenemos son alternativas quirúrgicas, la hemitiroidectomía, solamente la lobotomía, tiroidectomía total, sacar la glándula, conservar solamente los polos superiores para conservar las glándulas paratidoides, conservar solamente un tercio del lobo superior, ¿no? o hemectomía, o solamente sacar el istmo, ¿no? Actualmente lo que está en boga son los tratamientos conservadores, ¿no? Si vemos la presencia de un nódulo, lo que hacemos es una hemitiroidectomía y mantenemos el istmo con el lóbulo siguiente. Por supuesto, también tenemos que hacer mucha vigilancia porque este nódulo, si se presenta en alguno de estos lóbulos, tiene probabilidad de que se desarrolle en otro lóbulo. Por eso tiene que tener estos pacientes seguimiento. Bueno, hablemos de lo que es la última parte, es traqueostomía. La definición de traqueostomía, podemos decirlo, que es la apertura de la pared anterior de la tráquea para crear una vía aérea permeable. Este procedimiento, que salva vidas definitivamente, tiene sus indicaciones. ¿Cuáles son las indicaciones más frecuentes? Todas estas las que vemos acá. Vamos a mencionar las más importantes. Obstrucción mecánica, ya sea cuerpos extraños, tumores en la vía digestiva. Puede ser por enfermedades pulmonares como neumopatía extensa, EPOC, edema pulmonar agudo. Enfermedad del sistema nervioso central, miren, pacientes con ACV, accidentes vasculares, en coma, pacientes que han sufrido craneotomía. Mal manejo de lo que es secreciones bronquiales, ¿no? También es una indicación, y enfermedades neuromusculares como es la poliomielitis, el tétano, la miastenia gravis, ¿no? Ustedes ven este procedimiento, se hace un corte transversal por 2 traveses de dedo por encima de la horquilla external. Cuando es un procedimiento electivo, lo que hacemos es un corte transversal para que sea estético. Pero si tenemos un paciente que tenemos que hacer una traqueostomía de emergencia, muchas veces hacemos un corte, ¿en qué forma? Vertical, ¿ok? Disecamos los planos superficiales y profundos, disecamos los músculos esternoioideos, los tiroideos y llegamos a la fascia pretaquial. Y lo que hacemos es cortar 1 a 2 anillos traqueales y colocar la cánula de esta forma, ¿no? Es importante repasar lo que son las complicaciones. Hay complicaciones que se presentan en la cirugía, complicaciones son inmediatas y tardías. De las complicaciones inmediatas, la más frecuente es la hemorragia en todos los procedimientos, ¿no? Hay neumotórax, hay lesión del cartílago cricoides cuando hacemos muy alto, y puede haber también daño esofágico o en el nervio laringio recurrente. El paciente va a presentar difonía o lesiones a nivel de la cúpula pleural. Mediatas, obstrucción de la cánula, efisema subcutáneo, infecciones, y las tardías, la más frecuente es las fístulas traqueocutáneas o traqueoesofágicas, la traqueomalacia o la estenosis de la laringe o la tráquea. ¿Okay? Este procedimiento es muy importante que ustedes lo conozcan, más o menos es un procedimiento muy frecuente en las emergencias y por supuesto en los pacientes que ingresan a unidad de cuidados intensivos. Ustedes van a ver los pacientes que nosotros, por ejemplo, pacientes que tienen intubación de largo tiempo, refieren que el paciente no debe permanecer con un tubo endotraqueal más de 12 a 14 días, porque va a producir una estenosis a nivel de las cuerdas vocales. Por lo tanto, ese paciente, si es un paciente, por ejemplo, que está con un glajo muy bajo, es un paciente que tiene un problema respiratorio severo, una ira severa, estos pacientes van a demorar más o menos en el ventilador mecánico hasta un mes progresivamente. Entonces, estos pacientes tenemos que hacer una traqueostomía de forma temprana. O sea, una vez diagnosticada la patología, lo que hacemos al paciente es programarlo por una traqueostomía electiva y, por supuesto, lo tenemos en su ventilador mecánico. Y también para manejarlo en las unidades hospitalarias simples, también muchas veces tenemos las enfermeras o el equipo médico tiene mucho miedo de manejar el tubo endotraqueal. Mejor es manejarlo
con una traqueostomía para manejar adecuadamente secreciones, ¿no? Preguntas. ¿Alguna pregunta que tengan sobre el tema de estas patologías que hemos hablado? Hemos hablado de trauma torácico, hemos hablado de aneurisma en la aorta, hemos hablado de traqueostomía y hemos hablado de nódulo tiroideo. ¿Alguna pregunta que tengan? ¿Ninguna? ¿Quiere decir que han entendido o no han entendido nada? Bueno, vamos a continuar con el siguiente tema. El siguiente capítulo y último capítulo a discutir en lo que es esta charla es el capítulo de neurocirugía. Vamos a hablar del manejo del traumatismo cráneoencefálico, manejo de los pacientes con TEP. Ustedes pueden ver, es la causa más frecuente de mortalidad y morbilidad en nuestro medio, y básicamente la primera causa que produce estos traumatismos encefalocraneanos son los accidentes de tránsito, en primer lugar, con una muy gran diferencia con relación a otras patologías, ¿no? Y causas de muerte también, definitivamente, ¿no? Inmediatas. Cerca de un 80% de los TEC que ustedes van a diagnosticar van a ser de tipo leve. El gran problema va a ser este 10% de los moderados y 10% de los severos. En este caso, este 10% de los moderados es los que tenemos que tener mucho cuidado. Muchas veces estos pacientes ingresan con un diagnóstico de TEC moderado, los tenemos en una unidad de cuidados intermedios y estos pacientes son los que se descompensan y tenemos que ingresarlos a cuidados intensivos o tenemos que ingresarlo a una craneotomía de emergencia descompresiva. El traumatismo craneoencefálico va a producir un daño progresivo, ¿no? La lesión biomecánica del trauma, una lesión primaria, va a producir un daño secundario. ¿En qué va a repercutir ese daño secundario? Produciendo una isquemia, una neuroexcitotoxicidad, fallo energético, edema cerebral e inflamación. Hay mecanismos de protección, pero básicamente estos mecanismos se van a alterar. Lesiones secundarias a nivel intracraneal, vamos a ver aumento de la presión intracraneana, reducción del flujo sanguíneo, reducción de la presión de perfusión cerebral, ¿no? Convulsiones, edema, isquemia. Y también va a tener alteraciones extracraneales o sistémicas. Miren, pueden cursar con hipotensión arterial shock, hipoventilación, hipoxemia, hipertermia, hipotermia, hiponatremia. Miren, todas las alteraciones que puede presentar este paciente. Hipoglicemia, sexio y disfunción multiorgánica. La clasificación en traumas craneoencefálicos podemos clasificarlo de acuerdo a los mecanismos, de acuerdo a la gravedad y de acuerdo a la morfología. Lo más clásico que hacemos nosotros es clasificarlo de acuerdo a la gravedad, en leves, moderado y severo, de acuerdo a la escala del Glasgow, ¿no? Leve, 14-15, moderado de 9 a 13 y grave de 3 a 8 o menor de 8. Es importante identificar en la tomografía, que es el mejor examen, es el examen ideal en un paciente con traumatismo encefalocraneano. Dicen que un traumatismo encefalocraneano no puede ser manejado los leves o los moderados o los severos sin tomografía. O sea, si tenemos el diagnóstico de esas dos patologías, tenemos que inmediatamente evacuarlo a un lugar, ya sea de tercera o cuarto nivel, que cuente con un tomógrafo. Ustedes pueden ver estas imágenes de corte, inferior, superior, normales, pero ustedes pueden ver esta imagen, miren. Una contusión frontal, una hemorragia intraparenquimal en la zona frontal. O pueden ver, miren, el golpe ha sido en este lado, hay edema de tejidos blandos, pero miren dónde ha sido la lesión, por contragolpe. Y nos ha producido un hematoma subdural. Miren, o la lesión o el edema, miren, el golpe ha sido en esta zona, justo en la parte temporal, y va a producir un hematoma epidural, en las cuales la zona que más se lesiona, que relaciona a hematomas epidurales, es la región temporal, en donde cruza la arteria meningia media, que es la causa de hematomas epidurales más frecuentes, con una herniación uncal, ¿no? ¿Cómo hacemos el manejo del traumatismo craneoencefálico leve? Una buena historia clínica, un examen neurológico adecuado y, por supuesto, si el paciente tiene criterios tomográficos como pérdida de conciencia menor de 3 a 5 minutos, paciente que cursa con convulsiones, con cefalea intensa, vómito explosivo, trastorno del sensorio o amnesia, todos esos criterios son criterios para hacer un paciente, tomarle una tomografía de emergencia. ¿Ok? ¿Cuándo hacemos el ingreso hospitalario? Cuando no tenemos TAC, definitivamente no podemos al paciente darle de alta.
Lo que tenemos que hacer el paciente, por ejemplo, es observarlo. Una TAC anormal, definitivamente ya podemos catalogar qué tipo de TEC tiene el paciente, ¿no? Y como traumatismos que han sido penetrante de cráneo, deterioro del estado de conciencia, cefalea moderada grave, todos estos criterios son para ingresar al paciente. Y egresa el paciente cuando hay ausencia de estos criterios anteriores, o, por supuesto, tenemos que a la hora del alta informarle al paciente los signos de alarma que tiene que tener presentes, ¿no? La hoja de precauciones que decimos. Básicamente el paciente lo manejamos con analgésicos, ¿okay? Le decimos signo de alarma que tenga presente y el paciente tiene que ser evaluado a las 72 horas. Es muy importante hacer una revisión con relación a la escala del Glasgow. Ustedes van a ver, por ejemplo, evalúa 3 áreas: la apertura ocular, la respuesta motora y la respuesta verbal. Si tenemos un manejo del traumatismo craneoencefálico moderado, este paciente va a estar confuso, somnoliento, pero es capaz de obedecer órdenes sencillas. Con relación al Glasgow, un Glasgow de 9 a 13, al examen inicial puede ser que tenga un TEC leve, pero el paciente en el transcurso de las horas puede ir a un TEC moderado, ¿okay? Y por supuesto debemos realizar la TAC de cráneo en todos los casos. Hay que valorar la parte neurológica. Si el paciente, hay que tomar una TAC de consol si el paciente presenta un deterioro, ¿no?, de su somnolencia o el estado sensorio, ¿no? Si el paciente mejora, que es el 90% de los pacientes con este manejo, ¿no?, hay que darle de alta, por supuesto, y control en clínico. Pero si el paciente deteriora, que viene a ser un 10% de estos pacientes, ¿okay?, tenemos que repetirle de nuevo una tomografía y de nuevo hacerle el examen neurológico y catalogarlo de nuevo. Este paciente probablemente va a pasar a un TEC de qué tipo, un traumatismo severo. Y siendo un traumatismo severo grave, ustedes van a ver la definición: el paciente es incapaz de obedecer órdenes sencillas. Tenemos que evaluar el ABC en estos pacientes. El ABC no quiere decir en la parte de neurología, tiene que ser de todo el sistema, ¿okay?, porque muchos de estos pacientes que tienen traumatismos graves tienen otras lesiones secundarias, trauma de tórax, traumas abdominales, ¿okay? Hay que hacer la evaluación neurológica, apertura ocular, o sea, la escala de Glasgow adecuadamente. Aquí también podemos evaluar la reacción popular que no interviene en la escala de Glasgow, los reflejos oculocefálicos, oculovestibulares. Y por supuesto tenemos agentes terapéuticos que lo vamos a manejar. Lo primero que tenemos que hacer al paciente es hidratarlo en forma adecuada, con soluciones de qué tipo, isotónicas. Y por supuesto tenemos que al paciente hacerle un buen dosaje de electrolitos y evaluar su medio interno antes de aplicar el tratamiento, ya sea con manitol o sustancias hipertónicas. La siguiente medida es, en estos pacientes con TEC grave, vamos a usar lo que es el manitol. Es un diurético osmótico, ¿okay? La dosis aproximadamente es una dosis inicial de 1 gramo en bolo por kilo, y luego, ¿okay?, damos dosis de mantenimiento de 0,5 gramos por dosis. Este manitol es un diurético osmótico, va a perder electrolitos, va a aumentar la diuresis y por lo tanto este paciente tenemos que monitorizarlo una diuresis, un balance hídrico adecuado, y tenemos que valorar el sodio y el potasio en sangre. Estos pacientes van a comenzar con hipocalemia e hiponatremia cuando usamos manitol, ¿okay? Hay que hacer una hiperventilación moderada. Lo ideal, paciente, es llevarlo a una PCO2 igual a 30-35 milímetros de mercurio, que no suba ni pase de esos valores. Usar anticonvulsivantes, porque acuérdense que ya sea las contusiones o los hematomas epidurales van a comportarse como si fuera un foco epileptógeno. Entonces el paciente va a poder convulsionar. Entonces, para evitar en forma profiláctica convulsiones, lo que damos es anticonvulsivantes. Y uno de los mejores medicamentos que usamos como anticonvulsivante, o el más común, es la fenitoína, ¿okay? Lo que hacemos es dar una dosis de impregnación y una dosis de mantenimiento. 15 miligramos por kilo de impregnación y de 5 a 7 de mantenimiento por kilo. Hay que revalorar siempre al paciente. Muchas veces cuando hay trastorno del sensorio y el Glasgow comienza a caer, es indicación de hacer una tomografía de control. Es muy importante, miren, en el TEC leve, moderado y severo, que en forma continua estamos valorando la escala del Glasgow. Es nuestra mejor arma que tenemos en la parte clínica de evaluar la evolución del paciente. Vuelvo a repetir, si el paciente tiene un deterioro del Glasgow en el transcurso de evolución, es criterio para hacerle una tomografía y ver qué está pasando con el paciente. Muerte cerebral, ¿ok? Es un término que ustedes tienen que tenerlo presente, ¿no? Implica básicamente que el paciente no se va a recuperar,
que ya hay alteraciones irreversibles, y el diagnóstico de muerte cerebral lo vamos a hacer por la escala de Glasgow, igual a 3, pupilas no reactivas, reflejos mesencefálicos ausentes, el corneal, los ojos en muñecas ausentes, el reflejo nauseoso, y sin esfuerzo ventilatorio espontáneo. El paciente se va a dejar llevar por el ventilador mecánico. Si este paciente tiene todos estos criterios, este paciente es candidato para ser donador de órganos. ¿Ok? Bueno, ya que hemos desarrollado con relación al TEC, vamos a desarrollar algunas preguntas. El signo indirecto más sugestivo de fractura de base cráneo es Pandy positivo, anisocoria, signo de McEwen, signo de Battle o Pierre-Maurice Foch positivo. ¿Ok? El signo de, ¿qué viene a ser el signo del Battle? La equimosis retroauricular, que nos está indicando probablemente que el paciente puede tener una fractura de base de cráneo. Si tenemos un hematoma epidural, se debe usualmente a una ruptura o desgarro de la arteria meningia media. Eso ya lo habíamos comentado, ¿no? ¿Cuál es la causa más frecuente que desencadena el edema cerebral en un traumatismo encefalocraniano grave? ¿Cuál es la causa? ¿Restablecimiento del tejido cerebral? Para nada. ¿Pérdida de líquido cefalorraquídeo? ¿Hemorragia subdural o hematomas? ¿Alteración del metabolismo neuronal? ¿Aumento de la presión de los capilares? Alteración del metabolismo neuronal y el aumento de la presión capilar, básicamente lo que va a hacer es un edema. Esas son las causas que nos van a producir el edema. Pero acá están hablando que cuáles son las causas más frecuentes que van a desencadenar en un traumatismo encefalocraniano grave. Básicamente van a ser patologías que ocupan espacio de masa, ¿ok? Y entre ellos está, ¿cuáles son los más frecuentes? El hematoma, la hemorragia subdural y los hematomas epidurales y subdurales, ¿ok? Esa es la respuesta con relación a los T grave. En la escala de Glasgow se evalúan los siguientes parámetros. Miren, se evalúa el tamaño de las pupilas. Acuérdense la escala de Glasgow que evaluaba: apertura ocular, respuesta valvar y respuesta motora. Tamaño pupilar, no evalúa la escala de Glasgow. Patrón respiratorio, respuesta valvar o tamaño pupilar. Patrón respiratorio no. Respuesta motriz, respuesta valvar y reapertura ocular. ¿Sí? Tamaño pupilar, respuesta motora, patrón respiratorio tampoco. Miren, patrón respiratorio, y el otro es tamaño pupilar, con esta por descarte, al final nos quedamos con la respuesta, que es la C. Respuesta motriz, respuesta verbal y apertura ocular. ¿Ok? Esa es la respuesta correcta. Bueno, hemos hablado de lo que es traumatismos encefalocranianos. Ahora vamos a hablar de lo que es los traumatismos vértebro-medulares, que es una patología muy frecuente. Miren, los traumas raquimedulares o vértebro-medulares se presentan en un 15 a un 30% de los pacientes politraumatizados. De esto, la distribución más frecuente es que el 30% de los traumatismos sean ¿de qué tipo? Cervicales. Un 30% toracolumbares, un 15% lumbosacros y un 25% en otros segmentos. El trauma cervical se presenta en menos del 5% de todos los pacientes politraumatizados, pero, ¿ok? De estos pacientes que tienen trauma cervical, el 70% presentan fracturas, pero no hay compromiso del canal medular. Ok, si tenemos un paciente que tiene un traumatismo medular a nivel cervical, lo más frecuente que tenga es fractura. Pero si nosotros a este paciente no hacemos la movilización adecuada o el transporte adecuado, esa fractura se va a desplazar y lo vamos a convertir, sí, en un compromiso medular. Por eso que en el A, en el ABC, el A, ¿qué significa? Vía aérea permeable y control de columna cervical. Es muy importante que un paciente politraumatizado a ustedes le coloquen un collarín antes de manejarlo. ¿Ok? Ustedes pueden ver la causa más frecuente en varones. Los rangos es en pacientes jóvenes, ya saben, accidente de tránsito, la ingesta de alcohol, ¿no? O manejar a altas velocidades. Los accidentes de tránsito de alta velocidad son las causas más frecuentes. En segundo lugar vienen las caídas de alturas, esos pacientes que trabajan, por ejemplo, en construcción, pacientes que realizan deportes de contacto o fricción, por ejemplo, el fútbol americano ha visto cómo usan cascos para protegerse, y los accidentes por inmersión, ¿no? Son los clásicos pacientes que por una zambullida y no calculan muy bien la profundidad, ¿ok? Vemos que
tienen lesiones a nivel cervicales, ¿no? Los mecanismos del TBM con fractura, las lesiones pueden ser por aplastamiento simple del cuerpo vertebral, fractura comminuta o luxofractura. Aplastamiento simple del cuerpo vertebral, la característica son esos pacientes que caen en forma de caída libre. Ven aquellos paracaidistas, por ejemplo, que no calculan bien o tienen problemas a la hora de caer. Lo más frecuente que ellos que se lesionen, esos pacientes que caen en forma parados, es que tengan fracturas a nivel de L1 y de hueso calcáneo. Son las dos estructuras más frecuentes de los pacientes que producen fracturas en caída libre. Miren, mecanismos sin fractura, la destrucción discal masiva, o sea, la explosión del disco intervertebral, las subluxaciones sin fractura, las luxaciones completas sin fractura y los traumatismos penetrantes, ¿no? Muchas veces el halo de calor que tiene por ejemplo, un arma de alta energía, por ejemplo, fusiles AKM, ¿no? Que pasan, no lesionan directamente los cuerpos vertebrales, pero pasan al costado de los cuerpos vertebrales y lo que pueden producir es una lesión del canal medular, solamente por pasar. Acuérdense que esas armas de alta energía tienen un cono o un halo de calor, que lo que hacen es pasar y todo lo que está adyacente a ese cono de calor lo queman. Y el paciente va a presentar todo lo que son los síntomas de un traumatismo vértebromedular, sin necesidad de fractura. Con relación al cuadro clínico, si nosotros tenemos un TBM, es muy importante el nivel de la lesión, ¿no? Hay que ver compromisos arquimedulares, ¿ok? Cuando un paciente, por ejemplo, tenemos deformaciones anatómicas, con contractura cementaria, la palpación, no a la certeza de compromiso metamédico, estamos hablando, por ejemplo, de un traumatismo vértebromedular. Cuando los compromisos neurológicos son simétricos, o de ambas piernas o de ambos brazos, lo que hay que pensar es unas secciones de médula completa. Y vamos a hablar de los síndromes de sección medular. Si nosotros, por ejemplo, ¿qué métodos diagnósticos nos ayudan a poder diagnosticar este traumatismo vértebromedular? La evaluación del raquis y las envolturas lo podemos hacer por una radiografía simple o un ataque estándar. Pero si nosotros queremos ver el canal medular, ¿ok? Si hay compromiso del canal medular, el mejor examen es una resonancia magnética, ¿ok? Ustedes ya saben el manejo del TBM, revisión y reanimación primaria y secundaria, el ABC hay que aplicarle al paciente, ¿no? Hay que siempre inmovilizar al paciente. Ante los traumas abiertos y sangrantes hay que hacer compresión, estabilización hemodinámico y definitivamente hay que solicitar ayuda del especialista. Si pensamos, hay que llamar a los neurocirujanos. El manejo médico lo hacemos con un tratamiento. Es controversial actualmente el uso de corticoides, ¿no? Pero sí hay estudios que han demostrado, y actualmente está como protocolo en ATLS de los TBM, el uso o infusión de corticoides. En este caso, el mejor corticoide usado es la metilprednisolona, a estas dosis que nosotros vemos. La dosis de bolo de 30 miligramos por kilo en 15 minutos y luego una perfusión de 5,4 miligramos por kilo por hora en las siguientes 23 horas. Si nosotros tenemos un trauma medular que es en las primeras 3 horas, la infusión solamente la damos en las primeras 24 horas. Pero si el trauma vértebromedular tiene más de 4 hasta 8 horas, lo que tenemos que hacer la infusión es hasta 48 horas, hasta 2 días tenemos que aplicarle el medicamento. Pero se ha visto que cuando las lesiones medulares son más de 8 horas, este tratamiento no va a dar resultado. Los corticoides ya no dan resultado. Es muy importante por eso que el manejo inicial que lo van a dar ustedes puedan hacer un buen diagnóstico y un buen tratamiento. Porque muchas veces derivamos mal al paciente, no le damos el tratamiento adecuado, lo transferimos a lugares que son alejados, lugares que son de 6 a 8 horas de camino, miren, más el trauma que ha presentado el paciente presenta más de 8 horas y miren, ya probablemente la lesión en el canal medular ya se consolidó. ¿Ok? ¿Qué procedimientos quirúrgicos? Básicamente la clave de este tratamiento quirúrgico es la descompresión de la médula espinal. ¿Qué hacemos? La idea es realinear la columna y las estructuras óseas. Lo que tenemos que hacer es estabilización de la columna mediante el uso de injertos óseos, alambres o barras, ¿no? La idea es alinear y hacer fijaciones externas para evitar que cualquier estructura que esté comprimiendo, ¿ok?, el canal medular pueda seguir haciendo ese efecto. Pero, como lo voy a repetir, cuando ya hay compromiso de más de 8 horas de ese canal medular, estos
Solamente estos tratamientos básicamente son para no aumentar el compromiso más de la médula, porque si esto ya está seccionado, probablemente el paciente va a tener imposibilidad funcional para siempre. Vamos a hablar sobre el manejo del síndrome de hipertensión endocraniana como cuarta patología que hemos descrito. Ustedes pueden ver, por ejemplo, una hemorragia intracraneal a nivel del ventrículo, ¿ok? Nos puede producir todo un síndrome que lo conocemos como el síndrome de hipertensión endocraniana. Si hacemos la definición, la presión intracraneana es el resultado de la suma de las presiones ejercidas por cada uno de los líquidos y tejidos que habitan en forma dinámica en la caja craneana. Ya sea un aumento de cualquiera de los integrantes, debe acompañarse de una reducción proporcional de otros para mantener el equilibrio. La hipótesis de Monroe-Clay. Pero cuando este equilibrio se altera, es donde se produce esa hipertensión endocraniana. Lo vamos a explicar mejor en este gráfico. Miren, dentro de la cavidad craneana tenemos un volumen venoso, un volumen arterial, la masa encefálica propiamente dicha y el líquido cefalorraquídeo. Cuando se produce un efecto de masa, miren, los volúmenes que van a disminuir o que se van a alterar van a ser el volumen venoso, va a disminuir, y el líquido cefalorraquídeo también, con la finalidad de compensar este fenómeno de masa que se ocurre. Y la presión intracraneana es normal, pero cuando esto va avanzando y el volumen venoso y el volumen arterial disminuye, esta presión intracraneana se va a elevar en forma exponencial, afectando estos dos volúmenes, volumen venoso y el volumen de líquido cefalorraquídeo. Aproximadamente, si tenemos el volumen normal de 10 a 15, hablamos de presión intracraneana cuando tiene más de 15 a 20 hasta 25 milímetros de mercurio. ¿Cuál es la evolución clínica de un paciente que tiene hipertensión endocraniana? Creo que los síntomas ya los conocemos todos: cefaleas, náuseas y vómitos. Los vómitos, ¿cómo son? De tipo explosivos, ¿ok? Visión borrosa, edema de papila y de diferentes grados de compromiso insensorio, desde la somnolencia hasta el coma. Pero si bien estos a veces están alerta, estos síntomas a veces no son fiables, ¿no? Porque en verdad la verdadera medición que se debe hacer, la presión intracraneana, debe ser en forma directa, ¿no? Es la única forma que nos puede indicar si hay hipertensión intracraneana, ¿no? Estos síntomas a veces no son tan fiables. ¿Qué causas nos pueden producir la hipertensión endocraniana o el síndrome de hipertensión endocraniana? De causa primaria tenemos los tumores cerebrales, los traumas, ya sea los hematomas subdurales, epidurales, las contusiones cerebrales, hemorragia intracraneana no traumática, el ACV isquémico, hidrocefalia, hipertensión endocraniana benigna o idiopática, puede ser un pseudotumor, neumoencéfalo, quistes también nos pueden producir esta causa de hipertensión endocraniana. Causas extracraneanas tenemos, por ejemplo, la obstrucción de la vía aérea, hipoxia, hipercapnia. ¿Qué es lo que va a producir todo esto? Va a producir edema dentro de la masa encefálica y va a producir síndrome de hipertensión endocraniana. Hipertensión, hipotensión también, ¿ok? Rotación de la cabeza, fiebre, convulsiones, drogas, ¿no? Por ejemplo, uso de tetraciclinas, que el paciente, por ejemplo, uso de tetraciclina en pacientes que reportan convulsiones, insuficiencia hepática y edema de las alturas, ¿no? Han visto, por ejemplo, todos esos, algunos jugadores que van a la altura y presentan mareos, somnolencia, náuseas y vómitos, es porque están haciendo un cuadro de hipertensión endocraniana. Es muy importante repasar esto, las herniaciones, ¿no? ¿Qué pasa? El efecto de masa expansiva intracraneal que ocupa este espacio. Esta es una bola craneana sólida. Solamente hay un lugar donde puede salir esto, a nivel del agujero magno. Pero también hay lugares que se pueden herniar, como por ejemplo, acá está la hernia del cíngulo, las hernias transtentoriales, las hernias transtentoriales laterales o la hernia del uncus, ¿ok? Y las hernias cerebelosas o amigdalianas que le dicen, ¿no? Amigdalar. Todas estas hernias van a producir un cuadro clínico, cada una. Miren, por ejemplo, la herniación del cíngulo produce, por ejemplo, cada vez se produce efectos clínicos y puede comprimir la arteria cerebral anterior. La arteria tentorial cerebral va a producir trastorno de conciencia, pupila miótica, moderadamente midiática, parálisis de la mirada hacia arriba. La tentorial a nivel del uncus, que es la más frecuente, la hernia uncal, que es la más frecuente que se presenta. Hay trastorno de conciencia, parálisis de tercer par y hemiparesia. Y la hernia amigdaliana cerebelosa, hay rigidez de nuca, trastorno de conciencia, trastornos respiratorios, ataxia, apnea y paro respiratorio. ¿Por qué? Porque a nivel del agujero magno, a nivel del bulbo, se encuentra ¿qué cosa? Los centros cardiorespiratorios.
respiratorios. Y por lo tanto, el paciente, si presenta una herniación de las amígdalas cerebelosas, va a presentar un paro cardiorrespiratorio. ¿Ok? Tratamiento. Básicamente, la piedra angular del tratamiento es la prevención y el tratamiento de los factores que pueden agravar o precipitar esta hipertensión intracraniana. ¿Cuáles son las recomendaciones? Mantener la presión de perfusión o la PAN, o la presión arterial media, aproximadamente en 60 milímetros de mercurio. Que no curse con cuadros de hipotensión, ni curse con cuadros de hipertensión ni hipotensión. Lo ideal es mantener esta presión intracraniana menor de 20 a 25 milímetros de mercurio y evitar factores que precipiten o agraven la presión intracraniana elevada. Hay que optimizar el retorno venoso, elevar la cabecera de 15 a 30 grados. En caso que tengamos distensión abdominal, que ustedes ya saben, esto lo que tenemos que hacer es colocar sonda nasogástrica para descomprimirlo, pero si el síndrome, si el paciente está muy distendido, está presentando un síndrome de hipertensión endocraniana, eso puede agravar más el cuadro de la hipertensión endocraniana, la hipertensión intraabdominal. Y por lo tanto, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que hacer una laparotomía descompresiva, colocar una bolsa de Bogotá para disminuir la presión intraabdominal, ya que esa presión intraabdominal va a afectar la presión intracraniana. Y acuérdense, una pequeña elevación de la presión intracraniana en forma exponencial puede producir muchas lesiones y el edema cerebral puede ser casi irreversible. ¿Cómo hacemos el tratamiento de estos pacientes? Manejo de la función respiratoria, tenemos que dar un adecuado aporte de oxígeno al paciente, sedación y analgesia. Nos va a ayudar a que el paciente, por ejemplo, no tenga dolor. El dolor lo que va a hacer es, lo va a hacer pujar, lo va a hacer que el paciente haga contracciones y eso va a aumentar la presión intracraniana. Hay que evitar eso. El manejo de la hipertermia, la fiebre, definitivamente tenemos que manejar, evitar que haga fiebre. Manejo de la hipertensión arterial, tenemos que dar medicamentos, como también medicamentos, no solo para bajar la presión, sino también hay medicamentos que el paciente cursa con hipotensión, tenemos que mejorar su presión. Lo ideal es la PAN 60. Manejo de las convulsiones, ya saben, tenemos que dar anticonvulsivantes, sedación y relajación, ¿ok? Agentes osmóticos, usamos el monitol, las sustancias hipertónicas, y acá hay un importante, la hiperventilación. Hay pacientes que nosotros cuando tratamos la hipertensión endocraniana, hay pacientes que ni con el uso del manitol, ni con una buena sedación podemos manejarlo, y su presión de CO2 comienza a elevarse. Entonces, una forma de manejar esa presión de CO2 es llevarlo al paciente a un ventilador mecánico, que muchas veces estos pacientes por la escala de Glasgow está alterado su sensorio y tiene que estar en ventilador, y hacer ventilar. ¿Ok? Nosotros con el ventilador mecánico podemos manejar su presión de CO2 en sangre, ya sea aumentando su frecuencia, barriendo el CO2 o haciendo que la frecuencia disminuya para que retenga un poco de CO2 y podamos manejar esa hipercapnia. El coma barbitúrico, usando fenobarbital, por ejemplo, endovenoso, podemos inducir el coma barbitúrico que se dice que tiene algún efecto sobre el edema, ¿no? Pero ya son, como dicen, medidas muy extremas, en las cuales a veces el paciente ya, con todo ese compromiso que tiene, probablemente va a hacer un daño neuronal irreversible. Es muy importante ustedes dar todo este tratamiento y, por supuesto, tenemos que tener la alternativa quirúrgica siempre presente. Y uno de los manejos es hacer una craneotomía, en caso que es un tumor, tratar de, si es posible, hacer la extirpación del tumor mucho antes de que presente un cuadro de hipertensión endocraniana. O si tenemos un paciente, por ejemplo, con un hematoma epidural o subdural con hipertensión endocraniana, inmediatamente tenemos que drenar ese hematoma, ya que esa hipertensión es lo que lo va a lesionar en forma irreversible al paciente. ¿Ok? Eso se llama una craneotomía ¿de qué tipo? Descompresiva. ¿Ok? Muy bien, la pregunta número 11. La tríada clásica de las manifestaciones clínicas ocasionadas por el incremento de la presión intracraneal incluye lo siguiente. O sea, cuadro clínico del paciente con presión intracraneal, cefalea va a presentar, ¿sí? Vómitos, ambliopía, edema de papila o todas. ¿Qué es lo que no encaja acá? La ambliopía. ¿Qué es la ambliopía? ¿Se acuerdan? Es un trastorno de la visión, ¿ok? Pueden presentarse en pacientes que presentan estrabismo, es muy frecuente en niños. La ambliopía como alternativa. A ver, caso clínico.
Es un caso muy interesante, ¿no? Paciente varón de 19 años traído en la emergencia por un traumatismo craneano sufrido al caer de una motocicleta en marcha. A su ingreso neurológico es normal, pero 12 horas después presenta convulsiones en el hemicuerpo derecho, confusión, midriasis ipsilateral izquierda, hemiparesia derecha. El diagnóstico más probable, ¿cuál es? Edema postraumático con herniación central, hematoma epidural con herniación uncal, hematoma intracerebral con herniación transcallosa, hematoma subdural con herniación transcallosa o herniación pura central. ¿Se acuerdan esa patología? Ese tipo de hernia que producía alteración del tercer par, que producía hemiparesia, ¿de qué tipo? Contralateral a la lesión y producía alteración de la visión ipsilateral a la lesión. ¿Qué tipo de hernia era, se acuerda? La uncal, ¿no? Entonces, ustedes van a encontrar en la alternativa de que le han puesto edema postraumático con herniación central. Creo que la clínica es de una hernia uncal. Ahora, es muy importante, los hematomas epidurales se presentan con relación a la osteosis grave en solo un 5%. Los hematomas sudurales se presentan en un 30%, 20-30%, y las contusiones hemorrágicas de un 30 a un 40%. O sea, lo más frecuente con relación a los hematomas son los hematomas ¿de qué tipo? Subdurales, que son progresivos. ¿Ok? Si presentamos en orden de frecuencia, esto debe decir un hematoma subdural, ¿no? Pero miren, también puede ser un hematoma epidural, pero no es frecuente que se presente un hematoma epidural. Pero si se presenta, definitivamente por la herniación uncal va a presentar todas esas patologías. ¿Se acuerdan? Alteración a nivel del tercer par, va a presentar alteración a nivel del movimiento, hemiparesia, contralateral a la lesión, y va a presentar midriasis en qué forma, ipsilateral a la lesión. Entonces, la alternativa correcta es, muy bien. Bueno. Diagnóstico de los aneurismas cerebrales. Esta es la última patología que vamos a revisar con relación al capítulo de neurocirugía. ¿Qué es la definición? ¿Qué son los aneurismas cerebrales? Básicamente se desarrollan en un sector debilitado de la pared de una arteria del cerebro, que produce un ensanchamiento, un abombamiento anormal, debido a que existe una zona debilitada en la pared de la arteria y existe el riesgo de ruptura o estallido del aneurisma, ¿no? Está vinculado con factores de riesgo que son hereditarios, que es uno de los, se cree actualmente que son el factor más importante, ¿no? Que puede ser todavía posteriormente en la vida, o también la otra patología es la aterosclerosis como segundo factor. Miren, factores de riesgo adquiridos asociados con la aterosclerosis pueden incluir mayor de 40 años, cuando son aneurismas en pacientes jóvenes, probablemente son aneurismas congénitos que se han desarrollado dentro del paciente a la hora de nacer. Pero cuando son asociados, se ve en relación a mayor de 40 años, consumo de alcohol, aterosclerosis, tabaquismo, uso de drogas, por ejemplo, hipertensión, pacientes que tienen hipertensión alta, trauma también puede producir una infección, unas meningitis. Localización de los porcentajes de los aneurismas. ¿En qué lugares es más frecuente los aneurismas? Hay distintas series que hemos revisado, ¿ok? De las dos series que más he encontrado, la que más frecuente es que sea a nivel de arteria carótida interna. Se ve en un 34.9 pacientes. La arteria cerebral media, un 31.6%, y la arteria comunicante anterior, 21.1%. He encontrado una serie también que decían que esta era la más frecuente, pero después, posteriormente, he encontrado dos series actuales, del año 2008 y 2010, que dicen que la carótida interna y la cerebral media son las más frecuentes. ¿Ok? Cuadro clínico. El cuadro clínico, hay un cuadro clínico antes que se rompe el aneurisma y después que se rompe el aneurisma. Definitivamente lo ideal es diagnosticarlo antes que se rompe el aneurisma, ¿no? Va a presentar dolor de cabeza, mareos, dolor en globo ocular y déficit de visión. O sea, son síntomas inespecíficos, ¿no? Que cualquier paciente con un resfriado o un paciente con estrés puede presentar. Pero cuando este aneurisma sea roto, básicamente vamos a presentar signos de hemorragia subaracnoidea, ¿ok? Que incluyen, la cefalea se vuelve definitivamente más intensa, el paciente va a presentar tortícolis, náuseas y vómitos, cambios en el estado mental tales como somnolencia, dolor en áreas específicas, tales como en los ojos, dolor retroorbitario, pupilas dilatadas, pérdida de la conciencia e hipertensión.
ustedes van a ver toda una serie de métodos diagnósticos que nos van a ayudar a diagnosticar un aneurisma. Pero la angiografía por sustracción digital, o mejor dicho, la panarteriografía, que lo que hacemos es aplicar ese contraste en la arteria carótida con la finalidad de ver y evaluar todo, ¿ok? La irrigación de lo que es el cerebro, es uno de los mejores métodos diagnósticos para diagnosticar un aneurisma. Actualmente hay exámenes que sí, también dan una muy buena sensibilidad, como son la tomografía, la resonancia magnética y la angioresonancia, ¿no? Que nos permiten básicamente también visualizar los vasos aplicando también métodos de contraste. Tratamiento. ¿Qué hacemos cuando tenemos un paciente con un aneurisma cerebral? Lo ideal es operarlo definitivamente antes que no se rompa. El gran problema de los aneurismas es que se diagnostican, muchos de estos pacientes se diagnostican después que se ha presentado la ruptura. Entonces, los abordajes clásicos, tratamientos clásicos, es el tratamiento definitivamente quirúrgico, la craneotomía. Actualmente están viendo muy buenas series prospectivas, pero son pocas, ¿no? Con buenos resultados de tratamiento endovascular o embolización del aneurisma. Pero el problema es que no todos los aneurismas se pueden embolizar, ¿ok? Miren, ese tratamiento clásico, ¿qué es lo que hacíamos? Entrar, miren, es un aneurisma que ya está roto, y lo que hacíamos es colocar un clic de titanio en ese aneurisma. El problema es llegar al sitio del aneurisma. Cuando el paciente se ha producido se ha roto el aneurisma, ¿qué va a cursar? Va a cursar con edema, ¿ok? Y las estructuras probablemente que vamos a cortar o disecar antes de llegar a ese aneurisma, probablemente nos van a llevar secuelas de tipo reversibles o irreversibles, ¿ok? Entonces, como dicen, actualmente, si nosotros tenemos un paciente con un aneurisma, su mortalidad puede llegar, un aneurisma roto, su mortalidad puede llegar en una cirugía hasta un 20%. Pero si el paciente sangra por segunda vez de presentado el aneurisma, de roto el aneurisma, durante la primera semana, la mortalidad se eleva hasta un 80%. El problema es, si entramos con un paciente que tiene un aneurisma roto, con un gran edema cerebral, imaginen las secuelas que le va a ocasionar. Pacientes que van a presentar hemiplegias en forma definitiva, pero también está la vida del paciente, ¿no? Van a ver ustedes, por ejemplo, esos aneurismas, pacientes que tienen una secuela. ¿Se acuerdan de Coco Marusis, por ejemplo? Presentó un aneurisma y miren, él ha tenido la suerte de progresivamente, ¿no?, rehabilitarse, ¿no? Pero definitivamente a veces no llegan al 100%, ¿no? Pero muchas veces están en zonas inaccesibles, ¿no?, en el cual lo que hacemos básicamente es salvar la vida del paciente. Por esa mortalidad, si presenta un segundo sangrado, 80% de ellos se van a morir. Y estos son uno de los métodos alternativos, ¿ok? Definitivamente la radiología intervencionista está avanzando mucho. Y lo que está haciendo ahora es también dar tratamientos endovasculares. Lo que hacemos es colocar un catéter por vía femoral y colocamos estas especies como si fueran de alambres, que son alambres de platino, que lo que hacen es ocluir el aneurisma. Hay otro tratamiento alternativo también, que lo que hacemos es colocar, en este caso, globos que obstruyen esto y la colocación de stents, ¿ok?, con la finalidad también de ocluir el aneurisma. Hay trabajos prospectivos que dan buenos resultados, pero son pocos, ¿ok? Pero se dice que en transcurso de los siguientes años que viene va a ser uno de los tratamientos de elección. En una serie que revisé el año 2012, encontré que decían como conclusión que probablemente va a ser uno de los tratamientos de elección en los aneurismas cerebrales, especialmente en los aneurismas, la colocación, por ejemplo, de embolización, aquellos aneurismas que tienen base ancha. El problema de estos aneurismas es que no tienen una base pequeña, pero hay grandes aneurismas, ¿ok?, que son de base ancha. Se dice un gran aneurisma, se define un gran aneurisma cuando mide más de 2.5 centímetros. Es un gran aneurisma, ¿ok? Y esos aneurismas definitivamente tienen que ser quirúrgicos. La mortalidad aumenta progresivamente cada año que no se opere un aneurisma. El manejo conservador se puede dar también de un aneurisma cuando vemos, por ejemplo, que la localización de ese aneurisma es inaccesible en la parte quirúrgica, ¿ok? O sea, hay aneurismas que pueden estar localizados en los cernos cardiorrespiratorios y a la hora de ingresar lo que podemos producir es paro cardiorrespiratorio en el paciente, ¿ok? Y entonces,
una alternativa, como por ejemplo es la alternativa endovascular por radiología inversionista para solucionar estos problemas. ¿Okay? Esperemos que en el transcurso de los años esos estudios prospectivos sean mejores y nos den buenos resultados. ¿Preguntas? Nos quedan 10 minutos. ¿Alguna pregunta que tengan? Sé que el tema es extenso, les recomiendo que lean, que hemos desarrollado más o menos 8 temas que son amplios e importantes, ¿no? Hay muchas cosas más que discutir, pero que lo que hemos hablado es las cosas más importantes. Probablemente les va a ayudar en los 2/3 de las preguntas que van a ser de mediana complejidad, ¿no? Bueno, como ustedes han visto, por ejemplo, hemos visto bastantes fluxogramas, ¿no? El fluxograma nos ayuda a los médicos nosotros a ordenarnos, a estandarizarnos, ¿no? A poder hacer en momentos de estrés, no perder la calma y, por supuesto, tratar de acordarnos todos los pasos para que podamos hacer un tratamiento adecuado. Y no nos pase como esto, como le dice el médico, ¿no? Enfermera, métete a internet y ve en operaciones.com y haz clic en el icono "estás completamente perdido", ¿ok? Y por supuesto, tienen que darle la confianza al paciente, porque probablemente hay médicos que cuando ven los casos de estrés, lo primero que hacen es perder el control y miren, lo que hacen es hacen acciones inadecuadas, ¿no? Solo dígame si es grave, ¿no? Y ya lo están encerrando en la bolsa, ¿ok? Bueno, espero que estos conceptos le hayan servido. Estos capítulos, como voy a repetir, son amplios, lo que es cirugía tórax y neurocirugía, pero lo más importante es que ustedes puedan revisar y algunos conceptos tenerlos claros para que puedan desarrollar su examen en ENA, ¿ok? Bueno, suerte con su examen.